Hola, muy buenas. Vamos a resolver un ejercicio que ha caído en el examen de oposición de Extremadura de 2021, concretamente el ejercicio 3 de la opción B, y nos piden hallar el volumen del toro de revolución que se obtiene al girar la circunferencia x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 1 alrededor del eje OX. Pues bien, sabemos que una circunferencia queda determinada por un centro C de coordenadas A y B y un radio R, y que la ecuación de la circunferencia, que la debemos conocer, es x menos a todo ello al cuadrado más y menos b todo ello al cuadrado igual al radio al cuadrado. Pues bien, sustituyendo los valores que nos aparecen en nuestra circunferencia, tendríamos que x menos 0 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 1 al cuadrado, y eso nos da una circunferencia centrada en el 0,2, como podemos ver en la gráfica, y de radio 1, ¿vale? Tenemos nuestro eje x, nuestro eje y, este es el punto C, 0,2, y el radio de la circunferencia, que es 1. Lo que nos piden es hacer girar este círculo alrededor del eje X, de tal forma que se va a formar un sólido de revolución que va a tener forma de donut, o lo que se llama un toro o un toroide. Se denomina sólido de revolución o volumen de revolución al sólido obtenido al rotar una región determinada del plano alrededor de una recta que se encuentra en el mismo, las cuales pueden o no cruzarse. En nuestro caso no se cruza. Esa recta se va a denominar eje de revolución. El volumen de un sólido generado por el giro del área comprendida entre dos gráficas, que va a ser como lo vamos a hacer, f de x y g de x, definidas en un intervalo cerrado AB alrededor de un eje horizontal, es decir, una recta paralela al eje OX de expresión y igual a k con nuestra k constante, viene dado por la siguiente fórmula genérica. Esta de aquí. El volumen es igual a pi por la integral entre a y b de la primera función, o la función que está por encima, f de x menos k al cuadrado, menos g de x menos k al cuadrado, todo ello por diferencial de x. Nosotros lo vamos a particularizar porque en nuestro caso tenemos que k es igual a 0, es decir, estamos rotando el círculo, la circunferencia, con respecto al eje x, por lo que podemos aplicar directamente la fórmula que nos aparece aquí, que es el volumen es igual a pi por la integral desde a hasta b de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado diferencial de x. Ahora lo que tenemos que ver es cuáles son esas f de x y esas g de x. Despejamos para ello la y en nuestra ecuación. Teníamos que x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, despejamos y nos queda que y menos 2 igual a más menos la raíz de 1 menos x al cuadrado, y por lo tanto y es igual a más menos la raíz de 1 menos x al cuadrado más 2, y ya la tengo en forma explícita, de tal forma que ya no es una curva, sino que tenemos dos funciones. Aquí lo podemos ver perfectamente. Hemos llamado f de x, por hacerlo más fácil, f de x a la positiva, raíz de 1 menos x cuadrado más 2, y a g de x la hemos llamado menos raíz de 1 menos x cuadrado más 2. Una vez que hemos llegado a este punto, podemos ver en GeoGebra cómo trabajamos con esto. Bueno, tenemos aquí nuestra representación en 3 dimensiones de la circunferencia que queremos hacer girar alrededor del eje X. Tenemos aquí el eje X, el eje Y, y perpendicular a ellos el eje Z, perpendicular ahí al eje X. Lo que queremos hacer es girar esta circunferencia alrededor del eje OX, de tal forma que se me va a crear una especie de donut o de toro o toroide. Vamos a verlo con una animación, a ver si nos resulta más sencillo. Nosotros lo que tenemos aquí es nuestra función f de x, va a ser el trozo amarillo, y la función g de x, que es la raíz pero con el signo negativo, va a ser el trozo que tenemos en rojo. Vamos a mostrar una animación, y así es como se genera digamos, nuestra figura, nuestro volumen. Esa sería una parte, pero nosotros tenemos que cerrarlo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a girar la siguiente parte, la animamos, y así obtendríamos nuestro sólido de revolución, nuestro toro o nuestro donut. Vamos a ver distintas perspectivas. Vale, esta sería la que se ve desde la parte de arriba del eje, con el plano X y de fondo. Aquí en estas dos vistas que hemos visto no se aprecia muy bien, y en esta que tenemos se aprecia bastante mejor. Bueno, sobre todo en esta última que mostramos aquí. Y ese sería el volumen que nos están pidiendo, el volumen que se genera al girar esta circunferencia alrededor del eje OX. Bueno, continuamos.
con el ejercicio y ahora lo que hacemos es calcular el volumen, que es igual a pi por la integral desde menos 1 hasta 1 de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, que son las funciones que hemos despejado aquí arriba, que hemos calculado aquí arriba, todo ello diferencial de x. Por lo tanto, sustituimos cada una de las expresiones dentro de los corchetes y nos queda la raíz de 1 menos x cuadrado más 2, todo ello al cuadrado, menos la raíz de 1 menos x cuadrado más 2, todo ello al cuadrado, entre paréntesis, todo ello por diferencial de x. Ahora simplemente tenemos que desarrollar estas identidades notables, este cuadrado y este cuadrado, y nos va a quedar, bueno, el cuadrado del primero, que nos queda 1 menos x cuadrado más el doble del primero por el segundo, que es 4 por raíz de 1 menos x al cuadrado, más el cuadrado del segundo, que es 4. Desarrollamos también el cuadrado del segundo término y nos queda, con un signo menos delante del paréntesis, nos queda 1 menos x cuadrado menos 4 raíz de 1 menos x cuadrado más 4. Este menos va a hacer que lo que está en azul, el 1 menos x cuadrado, se nos cancele con 1 menos x cuadrado, el 4 se nos va a ir, se nos va a cancelar con este 4, y el menos menos se convierte en más, y tenemos 4 por raíz de 1 menos x cuadrado dos veces. Por lo tanto tenemos pi por la integral de menos 1 a 1 de 2 por 4 raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x. Este 2 por 4, 8, sale fuera de la integral, y tenemos que 8pi multiplica a la integral desde menos 1 a 1 de la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x. Esta integral ya la hemos resuelto en otro vídeo y es una integral que se resuelve muy fácil de forma geométrica, sabiendo qué es lo que nos están pidiendo integrar. Bien, nosotros lo que nos están pidiendo es la integral de la raíz de 1 menos x cuadrado, y lo que podemos hacer es, como nosotros para integrar es el área que hay debajo de una función y el eje x, vamos a ver qué es esto que nos están pidiendo aquí. Si llamamos a la función y igual a raíz de 1 menos x cuadrado, y ahora para quitar la raíz elevamos todo al cuadrado, nos queda y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, y pasando esta x cuadrado a la izquierda nos va a quedar concretamente x cuadrado más y cuadrado igual a 1, expresión que deberíamos conocer, y es una circunferencia centrada, por lo que hemos visto al principio, en 0, 0 y de radio 1, cuya área es pi r cuadrado, que es, como radio es 1, pi por 1 al cuadrado, que es pi unidades cuadradas. Como a nosotros, en nuestra integral, desde menos 1 a 1, de la parte positiva de la raíz, es decir, de la semicircunferencia, tenemos que dividir ese área que nos ha salido entre 2. Entonces tenemos que esta integral va a ser pi medios unidades cuadradas, que si lo llevamos a nuestra expresión anterior, tenemos que sería 8pi por pi medios, esto nos da 4pi cuadrado unidades cúbicas de volumen, que es lo que nos pide el ejercicio. Bien, tenemos una segunda forma de resolver el problema, que es aplicar el teorema del centroide de Pappus, que digamos que no es tan conocido o usual, pero es una forma muy rápida de resolver este tipo de ejercicios. Este teorema nos dice que el volumen, en algunos sitios lo llaman segundo teorema del centroide de Pappus, hay otro para el área, el volumen V de un sólido de revolución generado mediante la rotación de un área plana alrededor de un eje externo es igual al producto del área, que denotamos A mayúscula, por la distancia 2 por pi por d recorrida por su centroide en una rotación completa alrededor del eje. Es decir, nuestra fórmula sería: el volumen es igual al área, de en nuestro caso del círculo, multiplicado por 2πd, que sería la circunferencia que recorre ese centroide. Vamos a ver gráficamente lo que tenemos aquí. Tenemos que nuestra circunferencia, centrada en 0,2 de radio 1, esto nos va a dar un área de esta circunferencia, de este círculo, que va a ser pi unidades cuadradas. Ahora bien, lo que queremos hacer es rotar esto alrededor del eje X, que da una vuelta completa. Entonces lo que estamos haciendo es rotar esta distancia que tenemos aquí, este es el centroide de radio 2, y esto se está moviendo a través de este centro de simetría, se está moviendo 2 por pi por 2 unidades, por lo tanto va a ser como si fuera un cilindro cuya base es pi por 1 al cuadrado, y la longitud o la altura del cilindro va a ser 2 por pi por el radio del centroide, que sería, el volumen es igual a pi por 1 al cuadrado por, esta es la longitud de la circunferencia que se recorre, 2pi por 2, y esto nos da de forma muy rápida 4pi cuadrados unidades cúbicas, y lo hemos resuelto el problema de forma muy rápida, lo cual puede venir muy bien en una oposición en la que tenemos muy poco tiempo para poder dedicar más a los restantes ejercicios.